El arte de educar con gracia. San Manuel González. Capítulo 6, parte 3. Me da pena cuando oigo a directivos y educadores de muchachos excusar sus despreocupaciones, desatenciones, faltas de interés, de estudio y de observación en su elevado oficio con estas palabras: bah, cosas de niños. Pero, ¿cuáles son esas cosas de niños? ¿No están los niños en el mundo más que para entretener o molestar con sus cosas? Y si esas cosas no les concedemos más que ese bah de indiferencia, ¿cómo y cuándo vamos a conocer a nuestros educandos? Y si no los conocemos, ¿cómo los vamos a formar, quitándoles lo que les estorbe o dañe, previniéndolos contra sus peligros, alentándolos en sus luchas, supliéndoles en sus debilidades y flaquezas? ¿Que ya los exhortáis a ser buenos y les dais buenos consejos y los reprendéis y castigáis cuando son malos? Pero dejad que os pregunte otra vez, ¿sin conocerlos? Permitidme que os compare a médicos empeñados en curar a sus enfermos con mangas de riego de medicina. Educar a niños sin conocerlos más que por lo que de ellos dicen los libros y sin haber aplicado el ojo ni el oído al corazón y al pensamiento y a la ley individualizadora del niño, de este niño que tratáis de educar, es lo mismo que tratar de curar a los enfermos en una sala de hospital, regándolos periódicamente con medicinas, las mejores que queráis, pero comunes e iguales para todos. Que en esta vista de dificultades de conocer al niño es tarea de todo punto imposible conocerlos a fondo, que cómo se van a vencer esos obstáculos, cómo y con qué romper ese velo que oculta el misterio de la infantilidad. Os respondo, primero que, si es difícil, no es imposible, puesto hay quien lo penetra, y segundo, que el resorte para penetrar en el secreto de cada niño está contenido en estas dos fórmulas: hacerse como niño y ganarse al niño. Hacerse como niño, razón de la primera fórmula. Nadie conoce mejor a un niño que sus mismos compañeros. Profesores, inspectores y superiores de colegios de niños o de niñas, ¿no os habéis sentido una y muchas veces humillados y confundidos de los chascos que os dan discípulos vuestros de muchos años, a los que teníais en concepto casi de ángeles y santos? Pero vuestra humillación no ha venido por la noticia de la caída de los que creíais altos, sino de la que os han dado sus condiscípulos del presunto ángel de que siempre en el colegio fue disimuladamente lo que después sin miedo y sin hipocresía dio a conocer. Y como yo también he pasado por la pena de esos chascos, os confieso que no acabo de perdonarme mi ceguera en no ver durante muchos años en un niño o en un joven lo que sus compañeros estaban hartos de ver, criticar o participar como cómplices. Y puesto que ya sobre esta pista, ¿cuántas veces he hecho y comprobado esta observación? En un colegio, llámese seminario, noviciado, pensionado, escuela, instituto, como se llame, ingresa un niño desconocido y desconocedor de todos sus compañeros. Sabed que si ese niño tiene un defecto o mala inclinación, al cabo de una semana no más está enterado de los que en aquella cojean del mismo pie, y en complicidad con ellos tan íntima que a veces pasarán años sin que los superiores más sagaces se den cuenta. ¿Cuántas veces en mis exploraciones y sondeos de almas infantiles de muchos lugares he tropezado con esa mutua y secreta inteligencia que llamo para mi gobierno masonería verde, roja, amarilla y de distintos colores, según la especialidad a que se dedican? Y conste que no exagero ni un ápice. Escuelas he visitado de maestros de fino instinto pedagógico en las que he visto aprovechar ese buen ojo de los niños para conocerse mutuamente, formando con ellos tribunales de disciplina, a cuyo cargo corre apreciar y juzgar las faltas de los escolares y dictar la oportuna sentencia, reservándose el maestro la ratificación y la ejecución, casi siempre disminuyendo la pena, porque, cosa extraña, propende la justicia infantil a la severidad, quizás por lo que tiene de justicia de enero. Una graciosa comprobación de la eficacia de esta fórmula, hacerse como niño para conocer el secreto del niño. Me cuentan que un chiquitín de poco más de 2 años, hijo único y a fuer de tal mimadísimo de sus papás, amaneció una buena mañana con unos fuertes
fuertísimos, dolores, muecas que le descomponían la cara, llantos, gritos y inconstante lamento del que no se podía entender más que las dos últimas sílabas: endo, ento, lento, dento. ¿Qué es lo que te duele, pichón? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por la cabeza? ¿Por la cara? ¿Por el hombro? ¿Por el vientre? A cada pregunta de la afligida mamá el niño invariablemente respondía con su quejido: ento, endo. Más adentro te duele. ¿Qué quieres? ¿Una manita de ungüento? Los papás agotaban la lista de las cosas terminadas en ento o en endo y nada. Agotados y desesperados de encontrar el mal o el sitio del mal que ponía en trance tan doloroso a su hijito, acertó entrar a preguntar por el enfermo el portero que llevaba de la mano a un hijo suyo de la misma edad del paciente y con el que solía jugar. «Mira, Julio», le dice la mamá, «aquí tienes a José, a tu amigo Joselito». Julito, sin abrir los ojos, proseguía su quejido: «Ento, ento», y acercándose entre agresivo y solemne el porterito al camarada enfermo, le suelta esta receta: «¿Para qué comiste tantas avellanas? Te lo dije, vas a reventar». Un purgantito suave en vista de la receta del diminuto doctor, y el enfermo curó y dejó el misterio reviento, dicho a media lengua. Ganarse al niño. Es la otra fórmula para descifrar secretos infantiles y juveniles: ganarse al niño. Me diréis, ¿para qué ganar lo que ya es propio y se posee? ¿El hijo no es de sus padres? ¿No les debe obediencia, honor, confianza? ¿Para qué ganarlos? Si, aunque los padres sean los autores de los hijos, sin contar con ellos, no pueden ejercer debidamente sus oficios de conservadores, sostenedores, guías y superiores sin contar con la voluntad libre de ellos. Esta es la que hay que ganar para que el mandato, el consejo, el trabajo, el sacrificio del padre llegue a entrar y sembrarse en el alma del hijo y dar frutos de educación cristiana. Mientras no se haga esta conquista de la voluntad libre por el padre o maestro educador, el alma del educando, más que campo abierto a la buena siembra, será un fortín dentro del que se almacenan y se esconden intenciones, deseos, planes, y quiera Dios que a fuerza de escondidos y de no recibir luz no se pongan agrios, oscuros y tenebrosos. ¿Cuántos fortines impenetrables de niños y niñas juguetones o inocentes pueblan los hogares y los colegios? Hay que ganar esos fortines. Vuelvo a preguntar, ¿cómo se ganan? Antes de dar la palabra de la respuesta, os quiero recordar la táctica seguida por un maestro soberano, Jesús. ¿Cómo gana a sus discípulos el Maestro Jesús? Él es Dios, y como Dios, autor, conservador de todas las cosas y de todos los hombres. Sin Él no se ha hecho nada. Él es Dios, hombre, y como tal es nuevamente autor y dueño del hombre a fuer de restaurador y redentor del hombre perdido por el pecado. Por estos títulos tiene obligación estricta, estrictísima, de obedecerle, honrarle y servirle. Nuestro Señor Jesucristo tiene sobre los hombres todos los derechos y ningún deber, y los hombres tienen para con Él todos los deberes y ningún derecho. Jesús, sin embargo, que se ha dignado ser nuestro autor y redentor, ha querido ser también nuestro maestro, nuestro educador. Quiere nada menos que enseñarnos a ser como Él, darnos un parecido exacto con Él, tan exacto que su Padre Celestial envuelva en un mismo cariño al Hijo natural, Jesús, y a los hijos adoptivos por Jesús. ¿Sabéis a qué medio ha acudido para realizar su obra educativa? Una sola palabra lo dice: la gracia. Con su poder soberano nos crió, con los dolores de su pasión y muerte nos recrió o redimió, y con la gracia, que es el valor de esos dolores, nos sigue redimiendo y restaurando. Pero además de con esa gracia interior de su sangre derramada para nuestra santificación, con otra gracia exterior de sus palabras, sus ejemplos, sus miradas, sus recuerdos, su imagen, se introduce en nuestro entendimiento y en nuestras voluntades libre y sin quitar un ápice la libertad, antes reformándola y agigantándola, hace conocer y aceptar verdades y reglas de conducta y ejemplos de virtudes eximias y modos de vivir a su gusto, a su estilo y a las fortalezas espirituales inexpugnables al poder de la elocuencia, del terror y de los halagos. Se abren y tienden sus puentes y se rinden gozosamente para que entre el Rey Pacífico, el Maestro de toda verdad y de todo bien, Jesús. Padres, maestros, educadores, ahí tenéis la palabra sagrada, la llave de oro, el talismán misterioso que os abra y os gane los interiores de vuestros niños. La gracia,
la de Dios y la de hombre. Un maestro con gracia, con las dos gracias, es un maestro muchas veces victorioso y por tanto de verdad educador. Para ayudar a ese educador en la gran empresa de penetrar el secreto de cada niño consciente o inconscientemente guardado, debo presentaros el envoltorio en donde lo guarda. Ese envoltorio se compone de 3 sustancias o elementos que se llaman barro, animalidad y espiritualidad. Esto quiere decir que todo secreto del niño sabe y huele a estas 3 cosas que lo envuelven. El educador que desconozca o olvide cualquiera de esos elementos no se precie de llegar a conocer al niño.